Loop the Loop, White City, Chicago. Era el inicio del siglo XX, una época en la que la humanidad estaba obsesionada con una sola idea: superar sus propios límites, incluso si eso significaba desafiar la gravedad o la muerte. En Chicago, dentro del parque White City, surgió una estructura que parecía imposible para los ojos de su tiempo. Loop the Loop no era solo una montaña rusa, era una promesa, una prueba, un mensaje al mundo. El cuerpo humano puede soportarlo todo. La atracción presentaba algo que casi ningún parque se atrevía a construir: un loop completamente vertical, un círculo perfecto que obligaba a los cuerpos a desafiar las leyes naturales, dejando el corazón suspendido entre el pecho y el vacío. Pero la ingeniería de aquella época aún caminaba a ciegas. Los cálculos eran teóricos, los materiales precarios y las medidas de seguridad prácticamente inexistentes. Los visitantes que se atrevían a subir lo hacían convencidos de que estaban experimentando el futuro. No sabían que estaban sentándose en un experimento aún no comprendido. La fuerza G que ejercía el loop era desmedida. Los cuerpos se desplazaban violentamente dentro del vagón, sin arneses modernos ni sujeciones confiables. El accidente llegó rápido, silencioso, inevitable. Una mañana, el vehículo ascendió con normalidad, pero en el punto más alto del giro, uno de los pasajeros fue lanzado hacia el vacío. No hubo gritos heroicos, ni tiempo para reacción. Solo cuerpos frágiles siendo devorados por la física que los humanos creían controlar. La atracción fue clausurada, pero no por respeto. Fue clausurada porque el miedo había ganado. Loop the Loop se convirtió así en la primera advertencia clara: no todo lo que podemos construir estamos preparados para sobrevivirlo. Euclid Beach Park, The Racing Coaster. Mientras la industria buscaba nuevas formas de seducir al público, Euclid Beach Park, en Cleveland, decidió apostar por algo que no solo elevara la adrenalina, sino el espíritu competitivo del ser humano. Así nació The Racing Coaster. 2 trenes, 2 vías paralelas, 2 grupos de personas desafiándose mientras avanzaban lado a lado. No era solo una montaña rusa, era una carrera. La idea era tan simple como peligrosa. 2 trenes salían simultáneamente, avanzando en perfecta sincronía, generando la ilusión de una competencia feroz a toda velocidad. Y lo que parecía un juego inocente, pronto reveló un problema fatal: el impulso humano a ir más allá de lo permitido. Entre los jóvenes que asistían al parque, se volvió común intentar tocar el tren contrario, un acto impulsivo, imprudente, pero comprensible para mentes que aún creen que la muerte es algo lejano. Entonces ocurrió. Un adolescente, emocionado, decidió enlazar su brazo con el de un amigo que viajaba en el tren opuesto. Era apenas un gesto, quizá una broma, pero las vías, poco después, se separaban. Cuando los trenes tomaron rutas distintas, su brazo quedó atrapado entre ambas estructuras. El impacto fue brutal. El cuerpo del joven fue arrancado de su asiento, arrastrado contra el armazón de madera y finalmente arrojado a la caída inevitable. El parque se sumió en silencio. Ya no era un lugar de risas. Era una prueba de que el ser humano, cuando está frente a la adrenalina, olvida que su cuerpo no es invencible. Después del incidente, llegaron las reformas. Barras más seguras, supervisión más estricta, advertencias más claras. Pero esas medidas fueron como cerrar una ventana después de que la tormenta ya arrasó la casa. Porque lo que se perdió ese día no fue una vida solamente. Fue la inocencia del parque, la ilusión de que el riesgo podía controlarse con madera, clavos y reglas. Daxie Flyer Tragedy, Summit Beach Park, Akron. A veces, las tragedias más profundas no ocurren en grandes montañas rusas de acero moderno, sino en aquellas aparentemente inofensivas, incrustadas en parques familiares, donde la risa suele mezclarse con olor a algodón de azúcar. Ese era el caso de Summit Beach Park, en Akron, Ohio, un lugar humilde, cotidiano, pero lleno de vida. Entre sus atracciones destacaba el Dixie Flyer, una montaña rusa de madera que se había ganado la confianza del público. Rápida, sí. Agitada, también.
pero dentro de los límites aceptables para una tarde en familia. O al menos eso era lo que todos creían. Era un día común, uno como cualquier otro. Una mujer de 35 años, madre, acompañada por su familia, subió al vagón esperando emoción, no destino. El tren comenzó a avanzar, vibrando sobre la estructura de madera, el viento golpeando el rostro, el corazón acelerándose de manera natural, hasta que, en una curva, algo falló. No hubo explosión, no hubo fractura visible, solo una ausencia. La ausencia de un sistema de seguridad sólido. Los mecanismos de sujeción eran tan básicos que no podían soportar un movimiento brusco. Y el Dixie Flyer los tenía todos. La mujer fue proyectada fuera del vagón, frente a decenas de testigos. Pero lo más perturbador no fue la caída, sino lo que ocurrió después. El tren no se detuvo. Su cuerpo fue arrastrado más de 60 metros, mientras el sonido del metal desgarrando madera se mezclaba con los gritos desesperados. Y en ese instante, el parque entero dejó de ser un sitio de alegría. Se convirtió en un escenario congelado por el horror. Las investigaciones posteriores confirmaron lo que parecía obvio. Los sistemas de seguridad eran insuficientes. No estaban preparados para proteger a nadie. El Dixie Flyer no solo cobró una vida, cobró la idea misma de que la diversión, por sí sola, es segura. Big Dipper Accident, Krug Park, Omaha. En la ciudad de Omaha, el Parque Krug era considerado un refugio de alegría, un lugar donde las familias podían escapar, aunque fuera por unas horas, de la rutina, del trabajo, de la vida. El centro de todo aquel mundo colorido era el Big Dipper, una montaña rusa de madera que se alzaba como símbolo de modernidad y emoción. Pero el 3 de julio de un año marcado por el calor del verano, aquel símbolo se convirtió en una herida abierta que jamás cicatrizaría. La causa fue algo pequeño, un detalle, un tornillo, únicamente un tornillo mal asegurado dentro del mecanismo de frenos. Una pieza tan insignificante que bajo los ojos inexpertos jamás habría llamado la atención. Pero en la ingeniería de la adrenalina, lo pequeño es lo que sostiene la vida. Mientras el tren del Big Dipper avanzaba, lleno de risas, manos al aire y corazones despreocupados, la falla comenzó a manifestarse. Primero, una vibración, luego, un sonido sutil, casi imperceptible. Finalmente, el freno cedió. Los vagones, sin control, aceleraron más allá de su propio diseño, más allá de lo que la estructura de madera podía tolerar. El tren descarriló. 4 vagones cargados de personas se separaron de la vía y cayeron desde más de 10 metros. El impacto fue brutal. Los cuerpos quedaron atrapados entre madera astillada, hierro doblado y gritos imposibles de olvidar. 4 personas murieron. 17 quedaron heridas. Muchos de ellos nunca volvieron a caminar, a hablar o a dormir sin despertar gritando en la noche. Entró en shock. No hubo espacio para el silencio, porque el horror había sido público. Padres, hijos, vecinos y amigos estuvieron allí, observando cómo la diversión se transformaba en tragedia. La respuesta fue inmediata. Omaha prohibió las montañas rusas dentro de la ciudad. No era una medida para mejorar. Era una renuncia, una admisión, una confesión colectiva. La emoción nunca valdrá más que una vida humana, cuando esa vida ya se ha perdido. Real, Palisades Amusement Park, New Jersey, que se construían no solo para divertir, sino para deslumbrar. Palisades Amusement Park, frente al río Hudson, era uno de ellos. Un lugar donde el verano parecía eterno, donde la multitud llegaba buscando risas, luces, música y esa sensación de que la vida podía ser ligera, aunque fuera solo por unas horas. Entre todas sus atracciones, destacaba una, la Virginia Reel, un tipo de montaña rusa peculiar, diseñada no para caer en picada, sino para girar, girar y girar, creando la ilusión de un viaje caótico, impredecible, casi cómico. Era una atracción querida, familiar, parte del alma del parque. Hasta que el fuego llegó. Era agosto. El verano estaba en su punto más alto. Las filas eran largas
El parque estaba lleno, la música sonaba, y nadie vio cómo, dentro de la estructura de la Virginia Reel, una chispa, pequeña e invisible, tomó forma. La madera seca, el aceite acumulado, la fricción constante, era combustible. El fuego se encendió en silencio. No hubo explosión, no hubo advertencia. Solo humo, elevándose lento, como si la tragedia tuviera paciencia. Pero cuando la llama encontró el aire, se desató el infierno. La Virginia Reel se transformó en una antorcha gigantesca. El fuego se expandió con una velocidad imposible, devorando no solo la atracción, sino también las áreas cercanas del parque. Familias enteras quedaron atrapadas entre gritos, humo denso y el pánico ciego de miles de personas intentando escapar al mismo tiempo. Jóvenes murieron ese día. Su final no fue causado por la caída ni por el impacto, sino por algo más aterrador: la imposibilidad de moverse, de respirar, de huir. El fuego fue indiscriminado, silencioso al principio, cruel hasta el final. Palisades volvió a abrir años después, reconstruido, pero la Virginia Reel nunca regresó, no porque no pudieran recrearla, sino porque algunas atracciones no se destruyen por el fuego, se destruyen por lo que el fuego revela. Big Dipper, Battersea Fun Fair, Londres. En Londres, Battersea Fun Fair era un sitio que respiraba nostalgia, un parque que parecía detenido en el tiempo, donde lo antiguo tenía encanto y lo viejo era sinónimo de tradición, no de peligro. Su atracción estrella era la Big Dipper, una montaña rusa de madera que había operado durante décadas sin mayores incidentes. Una reliquia viva, una pieza de historia que aún hacía gritar a los niños. Pero el tiempo no perdona nada, ni siquiera la madera que alguna vez sostuvo la felicidad. Era un día común, uno caluroso, uno lleno de familias y risas. Un tren ascendía por la cadena mecánica de la Big Dipper, subiendo lentamente, como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, algo falló. La cadena de arrastre que debía sostener al tren se desconectó. No hubo anuncio, no hubo pausa. El tren, ya sin sujeción, comenzó a caer hacia atrás. Lo que siguió fue una escena imposible de contener. El tren retrocedió a toda velocidad, chocó contra otro vagón en la estación, y en ese impacto, la estructura entera colapsó. Los carros se descarrilaron, la madera se partió. Los cuerpos fueron lanzados como si nunca hubieran importado. 5 niños murieron, más de una docena quedaron heridos. Padres corrieron hacia los restos, sin saber si encontrarían a sus hijos vivos o inmóviles. La investigación posterior reveló la verdad más amarga. Se habían reportado fallas antes. Había advertencias, había señales, pero nadie quiso detener la atracción. Nadie quiso apagar la nostalgia, porque la costumbre puede ser más peligrosa que la ignorancia. De la tragedia, la Big Dipper fue desmontada, pero el daño ya estaba hecho. La confianza murió primero, y el parque la siguió poco después. Battersea Fun Fair cerró definitivamente, no por falta de visitantes, sino porque nadie visita un lugar donde los fantasmas gritan más fuerte que los juegos. Bender, West Edmonton Mall, Canadá. Bender fue inaugurado en Canadá, dentro del gigantesco West Edmonton Mall. El mundo lo miró con asombro. No solo era una montaña rusa, era la montaña rusa cubierta más alta del mundo. Un símbolo de poder, de progreso, de control absoluto sobre la velocidad y la gravedad. Su estructura verde serpenteaba entre tiendas, pasillos y luces artificiales. El mensaje era claro. La adrenalina ya no estaba afuera. Ahora estaba al alcance de cualquiera, incluso bajo un techo. La atracción contaba con 3 loops completos, diseñados para comprimir el cuerpo, detener la respiración, borrar por segundos la noción de arriba y abajo. Miles se subieron, miles gritaron. Miles bajaron convencidos de haber visto el límite y haber regresado ilesos. Hasta que una noche, la ilusión se rompió. Uno de los trenes, la 4ª carroza presentó una falla que nadie había previsto. O peor aún,
Nadie había revisado con la minuciosidad necesaria. El punto de ruedas, tan crucial como silencioso, se desprendió. Las ruedas, esas piezas invisibles para el pasajero, pero esenciales para su vida, mantendrían el tren adherido a la pista. Sin ellas, no había dirección, no había control, no había destino. La carroza se descarriló en pleno recorrido, chocando contra una columna de soporte. Los fueron lanzados contra las barras. 3 pasajeros murieron. Otro quedó con heridas que marcarían cada uno de sus días restantes. La investigación fue contundente. Esas desgastadas no habían sido reemplazadas. Las revisiones habían sido apresuradas. La confianza, nuevamente, había sido un enemigo invisible. El Mindbender cerró. Regresó un año después, modificado, reforzado, con nuevas sujeciones y protocolos más estrictos. Pero la muerte deja un eco. Y en ese eco, todos entendimos algo. La ingeniería puede avanzar. La tecnología puede mejorar. Pero el error humano, ese siempre viaja en el asiento trasero. Wild Wonder, Ocean City, New Jersey. No todas las tragedias nacen de grandes montañas rusas colosales. A veces, el horror se esconde en lo pequeño, en lo seguro, en lo diseñado para la familia. Eso fue lo que ocurrió en Gillian's Wonderland Pier, un parque ubicado frente al mar, donde los días solían ser tranquilos, llenos de risas suaves y paseos para niños. Traba Wild Wonder, una montaña rusa modesta, de acero ligero, destinada a dar emoción, sin intimidar. Ese era su propósito, ese era el engaño. De verano, un vagón con 4 pasajeros comenzó su ascenso por la colina inicial. Todo parecía normal, el clic metálico constante, la cadena arrastrando el tren hacia arriba, la expectativa de una caída leve. El ascenso se detuvo antes de tiempo. Y entonces ocurrió lo impensable. El tren se deslizó hacia atrás. Las montañas rusas están diseñadas para evitar eso. Hay mecanismos especiales, piezas metálicas llamadas anti-rollbacks, cuyo único propósito es impedir el retroceso. Wild Wonder fallaron. El vagón, sin resistencia alguna, retrocedió en caída libre. La estación estaba abajo y había otro vagón detenido allí. El impacto fue violento, seco, definitivo. Una madre de 39 años y su hija de 8 fueron lanzadas fuera del vagón. No hubo tiempo para gritar. No hubo oportunidad de comprender. Solo cuerpos suspendidos en el aire antes de caer contra el pavimento. Ambas murieron. Los otros 2 pasajeros fueron gravemente heridos. Las investigaciones revelaron lo obvio, lo vergonzoso, lo imperdonable. La atracción había presentado fallas antes. Las inspecciones habían sido superficiales. La seguridad, nuevamente, había sido tratada como un trámite, no como una responsabilidad. Rusa fue cerrada para siempre. El parque continuó, como siempre lo hacen los lugares que sobreviven a la tragedia. Pero hubo algo que nunca volvió a levantarse allí, la confianza en lo pequeño. Porque ese día se demostró que la muerte no necesita altura. Solo necesita una omisión. Bull, Six Flags Great America, Illinois. De los accidentes anteriores, la tragedia de Raging Bull no se debió a una ruptura mecánica ni a un error humano durante la operación. Esta vez, la muerte vino desde adentro. Raging Bull era, y sigue siendo, una montaña rusa imponente. Una bestia de acero con caídas profundas y velocidades que parecían diseñadas para robar el aliento. La subieron y bajaron riendo, felices de haberse enfrentado a la gravedad. Pero un día, una niña de 11 años, acompañada por su familia, subió a la atracción sin saber que su destino ya estaba escrito. El recorrido comenzó como siempre. El tren avanzó, ascendió, descendió, rugió. Los gritos eran los de costumbre, mezcla de terror controlado y emoción. Cuando el viaje terminó, la niña se levantó del asiento, o al menos intentó hacerlo. No pudo. Su cuerpo cayó al piso, sin fuerza, sin aliento. Todos corrieron. Los visitantes quedaron paralizados. La vida de la niña se desvaneció ahí, en la plataforma de salida, no en las alturas, sino después de haber vuelto. Los primeros rumores intentaron explicarlo con algo común.
Se atragantó. Tal vez respiró mal durante la caída. Pero la verdad era otra. Una autopsia reveló que la niña padecía cardiomegalia, un agrandado, frágil, silencioso, que nunca había sido diagnosticada. Un enemigo escondido en su pecho. La montaña rusa no falló. Lo que falló fue algo mucho más cruel. El cuerpo, bajo una emoción tan intensa, simplemente no pudo soportarlo. Six Flags, impactado por la tragedia, reforzó sus advertencias. No chicles, no dulces, no comida durante el recorrido y, sobre todo, una nueva reflexión silenciosa sobre algo que pocos quieren admitir. A veces, el peligro no está en la máquina, está en nosotros. Bloque 10. Fujin Raijin-dun, Expoland, Osaka, Japón. En Osaka, Japón, Expoland era un parque conocido por su energía vibrante, su atmósfera festiva y sus atracciones que prometían risas más que sustos. Entre ellas estaba Fujin Raijin II, una montaña rusa diseñada para girar y rotar mientras avanzaba, haciendo que cada viaje fuera impredecible y vertiginoso, como si se estuviera dentro de un torbellino. Durante 15 años, el ride funcionó. 15 años de giros, risas, gritos y emoción, donde nadie imaginó que, mientras el tiempo pasaba, algo se estaba desgastando lentamente, sin que nadie lo notara, o sin que quisieran notarlo. Los vagones avanzaban como siempre, girando en su trayectoria serpenteante. La segunda carroza, una pieza crucial, el eje, estaba al límite de su resistencia. No había sido reemplazado, no había sido inspeccionado adecuadamente. Simplemente, se dio por hecho que podía seguir funcionando. Hasta que no pudo. El eje se fracturó en pleno recorrido. Se inclinó de forma súbita, violenta, descontrolada. Los pasajeros fueron sacudidos como muñecos atrapados en una máquina sin compasión. Luego, el vagón impactó contra un barandal metálico. Una joven universitaria murió al instante. 19 personas resultaron heridas. Algunos nunca volvieron a caminar. Otros jamás volvieron a dormir sin escuchar el sonido del metal rompiéndose. La investigación que siguió no descubrió un misterio técnico. Descubrió algo peor, que llevaba 15 años sin ser reemplazado. La pieza había excedido por mucho su tiempo de vida útil. Las inspecciones fueron ignoradas, recortadas, pospuestas. La seguridad no era prioridad, era un trámite. Expoland cerró temporalmente. Cuando reabrió, la gente ya no volvió. La confianza es un cristal. Una vez roto, nunca regresa a su forma original. En 2009, el parque cerró para siempre. No por el accidente únicamente, sino porque la verdad ya se había visto. Montaña rusa la que falló. Fue la negligencia humana que creyó que nada se rompería, hasta que lo hizo. Bloque 11. Batman, The Ride, Six Flags Over Georgia. Las tragedias en montañas rusas ocurren arriba. Algunas suceden abajo, donde nadie cree que la muerte pueda estar esperando. En Six Flags Over Georgia, Batman, The Ride, era una atracción icónica. Una montaña rusa invertida, donde los pasajeros cuelgan con las piernas al vacío, rozando el viento, rozando el miedo, rozando la idea misma de caer. Desde afuera, el recorrido era un espectáculo. Trenes pasando a toda velocidad, casi tocando el suelo, zigzagueando entre estructuras como un murciélago en la noche. Pero lo que la mayoría no sabía era que, debajo de la pista, existía una zona prohibida, un área marcada con vallas, señales y advertencias, donde ningún visitante debía entrar, donde un solo paso en falso significaba colocarse directamente en el camino del acero en movimiento. Un joven perdió su gorra durante el recorrido, un objeto sin valor real, accesorio, pero para él era importante. Quizá un recuerdo, quizá un regalo, o tal vez solo algo que sintió que no podía dejar atrás. Decidió recuperarla, saltó una valla, luego otra, ignoró las señales, se adentró en el silencio mecánico, ese lugar donde las máquinas nunca se detienen por decisión del hombre. El tren pasó a más de 80 kilómetros por hora. Los vagones colgaron del riel. Las piernas de los pasajeros quedaron suspendidas en el aire. Y en ese instante, en esa fracción mínima de tiempo, el joven fue golpeado y murió al instante.
Murió en un segundo, sin gritos, sin aviso, solo el choque seco entre cuerpo y metal. Lo inquietante de esta tragedia no es la muerte en sí, sino lo que revela. A veces, la tragedia no se debe a fallas técnicas, ni a descuidos de operadores, ni a la falta de mantenimiento. A veces, la tragedia nace de una decisión impulsiva, un acto humano, un instante de certeza errónea, una vida perdida por un objeto que nunca valió la pena recuperar. Ride of Steel, Darien Lake, Nueva York. Muertes en montañas rusas ocurren por fallas mecánicas. Hay tragedias que nacen en un punto más profundo. Las reglas estaban ahí, ignoradas. En el parque Darien Lake, la atracción Superman, Ride of Steel, era conocida por su velocidad implacable y sus caídas casi verticales. Una montaña rusa que jugara con giros complejos. Era una bestia enfocada en la gravedad pura. Y luego caías. Así de simple, así de brutal. Un veterano de guerra, un hombre que había perdido ambas piernas en combate, visitó el parque buscando un día de descanso, diversión y quizás un poco de olvido. Quiso subir al Superman. Los operadores lo dejaron. No hicieron preguntas. No revisaron las políticas. No pensaron en las consecuencias. Pero la seguridad del tren estaba diseñada para piernas que ya no estaban allí. El arnés se apoyaba sobre muslos, sobre huesos, sobre masa. Era un sistema que funcionaba mientras la anatomía lo sostenía. Cuando el tren tomó una de sus caídas más violentas, el cuerpo del hombre no tuvo resistencia que lo mantuviera en el asiento. Por el viento, por la velocidad, por la misma fuerza que debía generar emoción. Y entonces cayó. No hubo tiempo para reaccionar. Hubo oportunidad de detener el tren. Llegó antes que el pensamiento. La investigación fue directa, clara, devastadora. El parque sí tenía políticas que prohibían subir a ciertas atracciones con amputaciones. Los operadores no las aplicaron. La muerte fue resultado de una decisión humana, de una confianza que no se cuestionó. La falla de la máquina. La montaña rusa funcionó exactamente como debía funcionar. Lo que falló fue el criterio. El parque fue demandado. La familia recibió una indemnización. Las reglas se volvieron más estrictas. Los operadores comenzaron a revisar las restricciones con frialdad quirúrgica. Pero nada de eso devuelve una vida. Eso repara el error que nace cuando alguien dice, no creo que pase nada. Porque ese pensamiento, tan simple, tan común, es el que más muertes ha causado en este mundo. Quimera, la Feria de Chapultepec, Ciudad de México. México, la Feria de Chapultepec no era solo un parque. Era un recuerdo colectivo. Un lugar al que se iba de niño, al que se regresaba de adulto. Un sitio que parecía eterno, como si perteneciera a la memoria más que a la ciudad. Entre sus atracciones más imponentes estaba Quimera, una montaña rusa que había viajado desde Alemania hasta llegar a la capital. Estructura entrelazada, enredada en sí misma, daba vueltas 3 veces en loops cerrados que parecían desafiar toda lógica. Era una máquina de adrenalina pura. Pero con el paso de los años, el acero envejeció y el mantenimiento dejó de ser prioridad. Una vez fue símbolo de emoción, se convirtió en una ruleta silenciosa. Era un día común, visitantes subiendo y bajando, risas mezcladas con el rugido metálico del tren. Todo parecía normal, hasta que, en pleno recorrido, la tragedia se manifestó. Uno de los vagones se desprendió parcialmente de la vía. El punto de sujeción falló. Una sola pieza dejó de cumplir su función. Y eso fue suficiente. Se ladeó, luego se sacudió y finalmente se volcó, lanzando a 2 jóvenes al vacío. Ambos murieron. Otros pasajeros quedaron gravemente heridos, atrapados en un armazón de acero que aún se movía, como si la montaña rusa no comprendiera que la vida había abandonado el viaje. La feria quedó paralizada. El silencio que siguió no fue solo de shock, fue un silencio de revelación. Ya había presentado fallas antes, ya había sido reportada, ya había sido cerrada y reabierta. Había advertencias, pero nadie quiso apagarlas. El parque fue clausurado. Meses después, la decisión fue definitiva. La Feria de Chapultepec cerró para siempre. No cayó por defecto técnico solamente.
Cayó por la misma fuerza que ha derribado puentes, ciudades y civilizaciones. La negligencia. Esa que nace cuando alguien dice, después lo revisamos. Cobra, Tivoli, Friheden, Dinamarca, que sorprenden por lo inesperado. Y hay otras que duelen más, porque ya habían ocurrido antes. En Dinamarca, el parque Tivoli Friheden era un lugar sereno, un parque pequeño, rodeado de árboles, pensado para familias más que para buscadores de adrenalina extrema. Entre sus atracciones se encontraba Cobra, una montaña rusa invertida que prometía emociones intensas, pero controladas. La primera señal de advertencia llegó años antes. En 2008, la atracción sufrió una falla grave en uno de sus vagones. Los pasajeros resultaron heridos. La montaña rusa fue reparada, reforzada, certificada. Entonces, se tomó la decisión más peligrosa que puede existir en cualquier sistema humano. Asumió que lo reparado estaba resuelto. Tiene una forma amarga de recordar lo que se intenta olvidar. 2022, Cobra volvió a fallar. Esta vez, la tragedia no fue solo una herida. Esta vez, la muerte estaba esperando en la caída. Del recorrido, la última carroza se desprendió parcialmente de la estructura. Mecánico, una grieta en el acero, un daño invisible para los ojos del visitante, pero fatal para quienes iban dentro. La carroza se inclinó, luego se sacudió y finalmente se separó. Los cuerpos quedaron expuestos a la velocidad, al vacío, al golpe inevitable. La niña de 14 años murió. Viajaba cerca, quedó gravemente herido. Vivientes presenciaron algo que nunca se borra de la memoria. Momento en que la diversión se desgarró en tragedia frente a sus ojos. La investigación fue incapaz de ofrecer consuelo. La atracción ya había tenido antecedentes. Ya se conocía su fragilidad. Ya se había advertido del posible peligro. Pero se volvió a abrir. Porque, para algunos, cerrar algo popular parece más costoso que proteger una vida. La tragedia, Cobra fue desmontada. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire, como un riel quebrado sobre el vacío. Tragedias son necesarias para que una advertencia sea tomada en serio. Jetline, Gröna Lund, Suecia, es el parque de diversiones más antiguo de Suecia. Un lugar con más de un siglo de historia, donde generaciones completas habían reído, gritado y vuelto años después con sus hijos, como quien regresa a una casa que nunca cambia. Las atracciones más queridas estaba Jetline. No era la más alta ni la más rápida, pero era confiable, familiar, un clásico. Y eso fue lo que la hizo peligrosa, porque lo familiar adormece la vigilancia. Era un día luminoso, de esos en los que la ciudad parece respirar calma. Las filas avanzaban, los operadores repetían movimientos que habían hecho miles de veces, y la Jetline rugía como siempre, corriendo sobre el acero con precisión mecánica, hasta que dejó de hacerlo, en una sección elevada del recorrido, justo en un giro donde el viento golpea más fuerte y la vista hacia abajo es más profunda de lo que uno quiere admitir. La primera carroza se desprendió parcialmente de la vía. No hubo explosión, no hubo advertencia, solo un movimiento imposible. El vagón saltó ligeramente del riel, centímetro, tal vez menos, pero suficiente para que la tragedia se volviera inevitable. La carroza se inclinó. Los pasajeros gritaron. El peso, la velocidad y la inercia hicieron el resto. El vagón se volcó y una mujer fue lanzada al vacío, cayendo más de 10 metros hasta el suelo del parque. Murió instantáneamente. Otros 2 pasajeros quedaron colgando, atrapados entre cinturones y estructura, con el miedo aferrado a la piel como una marca que jamás se borrará. La investigación reveló la verdad más cruda. Se habían reemplazado recientemente componentes críticos, pero esos componentes no cumplían con los estándares de resistencia necesarios. La falla no fue el tiempo, ni el desgaste. Fue un error humano en la pieza que debía sostenerlo todo. No volvió a abrir. Fue desmantelada, quitada, no solo como atracción, sino como símbolo. Porque los parques pueden reconstruirse, pero la confianza, la memoria y la inocencia, esas no se levantan de las ruinas tan fácilmente.